Amigas y amigos de Ventana a la Conciencia, hoy les voy a hablar de un astrólogo grande, pero que muy grande. Por cierto, él es el más importante astrólogo en vida y quizás uno de los mayores de todos los tiempos. Se trata del francés André Barbeau, del que ahora pueden ver la carta natal. Y si la quieren levantar ustedes mismos, les comento que André Barbeau nació el 1 de octubre de 1921 en Champignelles, en la región llamada Yonne, a las 5 de la tarde. Por lo tanto, tiene ahora 91 años. Son dos sus mayores, pero qué mayores, gigantes, digo yo, aportes a la astrología. El primero es haber puesto en conexión o, o haber acoplado astrología y psicoanálisis. Y el segundo, el de haber dado tanto a la astrología mundial. En mis próximas cápsulas veremos cómo. Como todos los astrólogos, también André Barbeau tuvo un maestro. Desde muy jovencito, creo que tenía entonces 14 años, André aprendió astrología de su hermano mayor, Armand, que tenía, creo, algo como 14 o 15 años más de él. Y que también se ocupaba de muchas otras cosas, de tipo más o menos esotérico, como por ejemplo la medicina espagírica de Paracelso, cosas que André Barbeau definió en algunas ocasiones fantasmagóricas. Pues André nunca tuvo grande interés en esas cosas. A él le interesaba sobre todo la astrología, en particular modo las previsiones. La formación cultural y astrológica de André Barbeau tiene seguramente sus raíces en la tradición, encabezada por el Tetrabiblón de Claudio Ptolomeo. La edición francesa de esa obra, fundamental de la astrología de todos los tiempos, publicada en Francia por el Club de Livres en 1971, contiene un importante comentario de André Barbeau. Otra obra que tuvo importancia en el desarrollo astrológico de Barbeau fue el Tratado de Astrología Gálica del astrólogo francés del siglo XVII, Morin de Villefranche. En su tratado, Morin marca una diferencia fundamental entre dos tipos de astrología. Una definida judicial, porque se basa en juicios, o sea, sentencias simples y claras que se pueden fácilmente verificar, digo, como por ejemplo, los que nacen con Saturno ascendente tienen un carácter melancólico, digamos. Es tan solo un ejemplo. O bien, otro juicio puede ser los que nacen con el Sol en Aries suelen ser buenos soldados. Y bien, según Morin, la astrología judicial tan solo utiliza algunos elementos fundamentales en la lectura de la carta astral. Y dichos elementos son los 12 signos, las 12 casas, los planetas, incluyendo el Sol y la Luna, y los principales aspectos angulares entre los mentados elementos. Todo lo demás, dice Morin de Villefranche, pertenece a la astrología esotérica, como las partes arábigas, los nodos lunares, la luna negra, los asteroides, los aspectos menores y un largo etcétera.
André Barbeau abraza totalmente la astrología judicial. De ello resulta una lectura esencial de la carta astral, de la carta natal, en la que, según Barbeau, los mentados elementos fundamentales son suficientes como para conseguir todas las informaciones esenciales de la carta, sin que sea necesario recurrir a nada más, y en particular a ningún elemento incorpóreo o insustancial de los que se utilizan en la astrología esotérica. Este es un punto que valdría la pena profundizar, dado que Barbeau le da mucha importancia a los 4 ángulos de la carta, el ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo del cielo, a pesar de ser ellos mismos, en cierto sentido, puntos insustanciales del cielo. Además, André Barbeau valora mucho los planetas que se encuentran en las así llamadas zonas o áreas Goclén. Si Dios quiera, de esto podremos volver a hablar en otra oportunidad. Ahora no, porque nos llevaría a cambiar de tema cuando hay todavía mucho más por decir sobre este grande astrólogo moderno que es el francés André Barbeau. La astrología de André Barbeau, o sea, su manera de interpretar la carta natal, es seguramente de tipo psicológico, aunque no se puede definir netamente freudiana o junguiana. Por cierto, cuando se trasladó a París en un determinado momento de su vida, Barbeau se sometió a una psicoanálisis de tipo freudiano. En su opinión, quien se ocupa de la astrología, en la opinión de André Barbeau, tarde o temprano debe ocuparse de previsiones también. Hacer previsiones no es fácil y seguramente es muy fácil equivocarse, pero no importa, hay que enfrentar esta tarea, aunque uno corre el riesgo de equivocarse, pues es justamente con equivocarse que puede uno aprender más y mejorarse. Por cierto, hablando de previsiones, el mismo Barbeau suele mencionar un acontecimiento particular, que es cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y él, siendo astrólogo, no lo supo prever. Pero cabe decir que él tenía entonces creo que 18 años y que llevaba tan solo 4 o 5 años ocupándose de astrología. Así que diría yo, si eso fue una falta, es muy perdonable. En mi próxima cápsula les voy a hablar de la importancia que supone André Barbeau para la astrología mundial. Mientras tanto, reciban mi saludo cariñoso, como siempre.